Mis hermanos, buenos días. Un privilegio poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay dos textos que han estado en mi mente y en mi corazón y que quisiera hoy poderlos compartir y reflexionar con cada uno de ustedes. El primero de ellos es Josué 1, versículo 8 y 9, donde nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Me gustaría subrayar meditar. Dice, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está el para qué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy interesante que allí en Josué capítulo 1, versículo 8, él nos dice el cómo, el qué y el para qué. El versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, la segunda parte es, esto de meditar, tomar la palabra de Dios, se requiere determinación, se requiere que usted sea bien consciente de la bendición que es. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios de una manera particular le enfatizó este principio a Josué, y a su vez Dios quería que él se lo enseñara al pueblo como un principio clave para que ellos realmente fueran bendecidos, prosperados y en especial que vieran cumplida en su vida todas las promesas. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿realmente cómo hace uno para meditar en la palabra de Dios? El Salmo 1 nos da un poco más de luz al respecto y amplía el concepto. El Salmo 1 podríamos considerar del versículo 1 al versículo 3. Dice bienaventurado. Recordemos que bienaventurado significa feliz. Los escritores bíblicos lo llaman como perfectamente feliz o tres veces feliz. Pero aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras ocasiones hemos hablado de este concepto. Tres cosas, dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, el consejo no se puede adquirir de este tipo de personas. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, no intima con este tipo de personas. Al contrario, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, es una persona que en vez de dejarse aconsejar por gente distorsionada o personas que no están enfocadas en Dios, todo lo contrario, adquiere la sabiduría, la orientación del Señor y su palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tanto en Josué capítulo 1 y aquí en el Salmo 1, los dos pasajes de la palabra concluyen que cuando uno medita en la palabra y hace que la palabra sea, vamos a decirlo, nuestro manual de norma y conducta, cuando permitimos que sea Dios quien nos guíe y nos instruya, la consecuencia será que realmente nuestra vida será estable, bendecida, pero dice también la consecuencia en términos prácticos de la vida, dice, y todo te saldrá bien. En otras palabras, tendrás éxito, Dios te hará prosperar, Dios te hará crecer, Dios cumplirá en tu vida y en mi vida su plan y su propósito.
Eh, Podríamos decir que entonces la meditación, quizá usted diga, yo quiero aprender a meditar la palabra, pero permítame decir algo que suena muy simple, pero me parece que es pertinente. Es imposible meditar en la palabra si no leemos la palabra. Hay que comenzar por eso. Hay que establecer diariamente una disciplina de lectura de la palabra. Hay como 4 principios muy sencillos que se los quiero sugerir. Marcos capítulo 1 versículo 35 habla de una disciplina que tuvo el Señor Jesucristo en su vida. Dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo tuvo una disciplina personal y es que él diariamente tomaba un tiempo para meditar la palabra. También encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús todos los sábados, él apartaba un tiempo para ir a la sinagoga y personalmente y leer la palabra. Pero usted y yo, ya que tenemos la Biblia física, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, deberíamos sacar un tiempo diario para leer la palabra y orar. Entonces, la primera cosa es, decídase apartar un tiempo, unos minutos diarios de su día antes de empezar las actividades para leer la palabra de Dios. Alguien dijo que es mejor vivir sobre la Biblia o sobre la palabra que dormir sobre la palabra. Esto quiere decir, jocosamente, lo que está diciendo es mejor léala en la mañana que en la noche. No obstante, si la lee en la mañana y la lee en la noche, pues mucho mejor, será todavía más bendecido. Eh, Aquí hay algo que es muy importante que quisiera mencionar, porque estamos hablando qué es meditar la palabra. Dijimos entonces que antes de estudiarla o meditarla, hay que leerla. Entonces, primera cosa, procure apartar un tiempo diario. Mucho mejor si trata de que sea continuo. Los seres humanos nos es más fácil hacer ciertas cosas cuando de alguna manera las convertimos en una práctica, o sea, en un hábito. Quizá al inicio no sea tan fácil, pero si procuramos diariamente hacerlo en más o menos a la misma hora, con el tiempo nos será mucho más fácil. En segundo lugar, no tan solo es importante leerla, sino leerla y meditarla. Meditar es un proceso, es una disciplina espiritual, es un proceso de reflexión, haciéndonos preguntas muy básicas como qué es lo que dice, qué es lo que me enseña, qué principios debo cultivar, qué es lo que Dios me está hablando por su espíritu a mi vida. Y en tercer lugar, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que Él nos traiga revelación. Recordamos que toda la escritura, la palabra de Dios, los santos hombres de Dios que escribieron la palabra, ellos fueron inspirados por el Espíritu para escribirla. Y si usted va a leerla, pidámosle al Señor que el mismo Espíritu que los inspiró a ellos a escribir, sea el mismo Espíritu de Dios que traiga a nuestra vida revelación. Y cuando hacemos esto, de repente usted dice, ve qué curioso, ahora entiendo de mejor manera este pasaje que antes no entendía. Pero hay allí en Salmo capítulo 1, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En otras palabras, cuando hacemos la palabra de Dios, nuestro manual de norma y conducta, cuando la palabra de Dios la leemos, la meditamos, tomamos esas promesas de Dios. Hay veces usted va a leer un versículo y ese versículo va a llegar a su mente y a su corazón y usted dice, yo quiero que Dios haga esto en mi vida, pues sencillamente tómelo como una promesa de Dios. Está en la palabra porque Dios quiere cumplir esa palabra en nosotros. Esa es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. No es lo mismo leer la Biblia que leer El Quijote de la Mancha, La Divina Comedia, Cien Años de Soledad. Todos esos libros son, eso son libros, es literatura, pero la Biblia, la gran diferencia es que no es solo un libro, es la palabra de Dios. Dios está comprometido
comprometido con su palabra. Y nosotros cuando oramos le hablamos a Dios, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla de manera literal, real, a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu. Por eso es tan importante leerla y meditarla. Por último, hoy quiero que vamos al Salmo 119. Y si usted tiene la posibilidad, por favor, vaya diligentemente a la Biblia. Y vamos al Salmo 97, que quiero mostrarles qué es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, cuando uno la lee y también se dispone a meditarla. Dice el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esta expresión del Salmo 119, 97 era la expresión del rey David. Recordemos de que David y Salomón fueron los dos reyes de la edad de oro de Israel. Y quizá una de las preguntas que uno se hace es cómo lograron estos hombres llegar a tener tanto éxito, llegaron a tener tanta sabiduría. Pero en realidad debemos entender de que la Biblia dice, hablando de la misma Biblia, dice que en Él, o sea, en Dios, están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Libro de Proverbios, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando usted lee, medita la palabra y le dice, Señor, revélate, muéstrate, Señor, necesito entender tus caminos, Dios se le revela. Dice el versículo 97, Salmo 119, 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Note que el salmista David dice definitivamente, quien da ese plus, quien da el discernimiento, la sabiduría para comprender dimensiones que de otra manera no se pueden comprender, es cuando usted lee y medita la palabra de Dios. Salmo 119, 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Algunas personas creen que una persona se vuelve sabio con los años. Y sabe una cosa, así debería ser, pero no siempre es así. No siempre una persona por ser viejo es sabio, no es verdad. Realmente la sabiduría, hay algunas personas que se vuelven viejos y cada vez más testarudos, más cerrados, y eso no es así. Pero hay otras personas que en la medida que van creciendo, realmente también crecen en sabiduría, en conocimiento, en revelación, porque eso viene como una consecuencia de aprender a intimar con Dios. Versículo 121, Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies, dice, para guardar tu palabra. En otras palabras, cuando usted lee la palabra y usted la toma en cuenta, una de las consecuencias es que Dios mismo comienza a decirnos, este camino, vaya a la derecha, vaya a la izquierda, a esto sí lo haga, esto no lo hace. Dice versículo 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me has, es muy interesante lo que dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me has, es muy interesante, dice, tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos alguna vez nos ha tocado caminar en oscuridad. Todos alguna vez, y no hay cosa más impresionante que estar
en una noche oscura, bien oscura, quizá por un camino que tenga algunos precipicios y que usted no tenga una luz suficiente. Si usted va en carro, lo único que puede hacer es deténgase hasta que detenga el carro hasta que tenga luz. O si usted va a pie, usted finalmente dice, bueno, ¿qué hago para tener un poquito de claridad antes de caminar? ¿De qué sirve pretender caminar o pretender correr si no tenemos luz, no tenemos claridad? En la vida, antes de cualquier cosa, necesitamos claridad. Claridad es visión, revelación, y esa nos la da Dios a través de la palabra. Entonces, hoy quisiera enfatizar, necesitamos pedirle al Señor que Él, que verdaderamente esa disciplina de leer y meditar la palabra se convierta en una disciplina para cada uno de nosotros. Yo quisiera animarle, tome hoy, he colocado estos textos y quisiera animarle. Número 1, Josué 1, 8 y 9. Léalo detenidamente. Segundo, Salmo 1 del 1 al 3. Y tercero, me gustaría léalo y medítelo, Salmo 119, 97 y léalo hasta el versículo 120 y usted se dará cuenta toda la bendición que trae como consecuencia la palabra. Cuando usted se afianza en la palabra, cuando usted coloca en su corazón la palabra, usted se dará cuenta que definitivamente su vida será diferente. Permítanme hacer una oración. Amado Señor, yo quiero darte gracias por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás dando la posibilidad no tan solo de leer, sino de leer y meditar tu palabra. Señor, te pedimos que hoy traigas revelación. Danos luz, Señor. Muéstranos el camino que debemos seguir. Tu palabra dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También nos dice allá el Salmo 1, Señor. En el Salmo 1, cuando dice, meditarás en él, eh, allá tu palabra dice, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Señor, realmente sé que tú quieres bendecirnos, prosperarnos, y hoy te pedimos que traigas luz. Perdónanos porque muchas veces hemos procurado tener el consejo de otras personas, hemos pretendido que es un curso, un seminario, otro tipo de cosas, pero necesitamos la luz, la revelación tuya. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestra vida en tu palabra, Señor, a adquirir de ti la sabiduría, la gracia, la revelación. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus vidas. Señor, hoy te pedimos, guíanos, dirígenos. Hoy nos afianzamos en ti, Señor. Renunciamos a esa actitud de independencia de ti. Renunciamos a la dureza, a la incredulidad. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, que tu poder sanador y restaurador sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy por la fe, Señor, estamos declarando que tomamos esa armadura tuya, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, nos ceñimos con el cinto de la verdad, nos calzamos con el calzado del apresto del evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Declaramos que esa armadura tuya se hace real en nosotros. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, llénanos, contrólanos. Y ahora permítenos que al leer tu palabra sea clara y traiga revelación a nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo sus hogares. Lo he pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días. Un privilegio poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay dos textos que han estado en mi mente.